¿Cómo va la vida, gente? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen 16 de Overlord. Hoy vamos a iniciar la parte 3 de este capítulo 5. Esta parte 3, les informo, les digo, les aviso, les advierto, va a estar dividido en 3 sesiones de lectura, ¿va? 3 sesiones de lectura. Esta es la primera sesión. Así que comencemos, ya que van a ser varios videitos. Si te gusta, me puedes apoyar compartiendo este video, dejando un comentario, dejando tu like. Puedes hacerlo también volviéndote miembro en el canal de YouTube o suscribiéndote acá en Twitch o también por medio de PayPal o por medio de Patreon. Cualquiera de todos esos sería increíble. Los links están en la descripción de todos los videos. Todos. Así que comencemos. Overlord, volumen 16, capítulo 5, parte 3, primera sesión de lectura. El centro de mando unificado de la línea del frente siempre había sido ruidoso, pero lo era aún más con el cambio definitivo de la situación bélica. Probablemente seguiría siendo bullicioso incluso después de haber ganado esta guerra, al menos hasta que llegaran los funcionarios civiles para supervisar la ocupación. En este momento, el equipo de estrategas estaba recopilando información traída por los mensajeros de diferentes lugares, revisando cada pieza y poniendo mucho empeño en consolidarlas en un mapa de batalla completo. Todavía tenían que hacer cálculos de las bajas, así como la gestión de los prisioneros de guerra. Otras tareas diversas, como el tratamiento de cadáveres, se pospusieron para más adelante, ya que ahora estaban en plena batalla. De todos modos, solo la información precisa, sin falsedades, llegaba al general Valerian Ein Ovinie. Por eso sintió un alivio desde el fondo de su corazón cuando recibió la noticia que estaba esperando. Su excelencia, finalmente rompimos las líneas de defensa de los elfos. Con esto, los contraataques del enemigo se redujeron en un 70%. Nos pareció que ellos se debilitaron demasiado, pero eso se puede atribuir a la ausencia de personas fuertes en las fuerzas enemigas. Aún así, el resto de los enemigos han escapado a la ciudad, esperando para tender emboscadas en diferentes lugares. ¿Cómo debemos proceder? Evita las bajas innecesarias. Los guerrilleros que se atrincheraron no representaban una gran amenaza, pero los que merodean por la ciudad haciendo estragos son de temer. Amplía la zona bajo nuestro control, suprímelos y obliga a esos elfos a salir al exterior, a las manos que aguardan nuestro asedio. Evita los combates en el interior. No olvides incorporar a individuos fuertes en los escuadrones desplegados para luchar dentro de la ciudad. Entendido. Transmitiré las instrucciones inmediatamente. Los elfos que luchen contra el asedio probablemente lucharán tan fieramente como animales acorralados y moribundos. Asegúrate de advertir a todos de nuevo para que estén en guardia. Entendido. Parece que nuestro camino está despejado, pero ¿recibimos algún contraataque procedente del castillo? Nada, sigue permaneciendo en silencio. Normalmente eso habría hecho que la expresión de Valerian fuera mucho más sombría. Dudaba que el castillo estuviera vacío. Era muy probable que estuviera protegido por las élites de los elfos. Además, era indudable que los soldados elfos que estaban desesperados escapaban hacia el castillo, y, sobre todo, aún quedaba la existencia del rey elfo. La muerte del vicelíder de la escritura del holocausto a manos del elemental comandado por el rey elfo aún estaba fresca en sus mentes. Puede que él no haya alcanzado al reino de los héroes, pero todavía era lo suficientemente fuerte como para haber estado en el umbral, y, sin embargo, fue asesinado así de fácil. Según los registros de la teocracia, incluso una escritura del holocausto, formada por miembros de categoría héroe, de hace 100 años, estuvo a punto de ser eliminada por la fuerza del rey elfo. No sabía de qué se trataba aquella operación, pero viendo que había tenido éxito, eso al menos significaba que el rey elfo no era infalible. Aún así, enfrentarse a él habría sido una carga demasiado pesada para las tropas de Valerian, y supondría la mayor montaña que tendrían que cruzar aún en esta guerra. Sin embargo,
Ellos tienen una carta de triunfo aquí ahora. Solo para asegurarnos, ¿estás seguro que podemos avanzar allí directamente? Sí, es posible. Al escuchar la confianza con la que respondía el estratega, Valerian se levantó de su silla. En ese caso, quizá podríamos considerar nuestro objetivo preliminar completado. Escuchen todos. Hemos superado momentos difíciles. Díganles a todos que se detengan cuando hayamos rodeado el castillo real y sigan observando desde la distancia. Pídeles que pongan sus esfuerzos en otras áreas. Iré a ver a esa persona para transmitirle la información personalmente. Valerian salió solo de su tienda de campaña y se dirigió a otra tienda. Al propietario de esa tienda no le gustaba mucho la compañía de los demás. Sería malo que esa persona estuviera disgustada. Llamó desde el exterior de la tienda. Disculpe, ¿está bien que entre? Por favor, adelante. Recibió una respuesta inmediata. Valerian tomó un único y profundo respiro antes de entrar. Desde luego, ella no era una persona peligrosa. Ya había intercambiado ligeros saludos con ella a su llegada y le pareció que era una persona racional. Sin embargo, cuando estaba frente a una persona de la escritura negra, alguien que estaba en el reino de los héroes o alguien que excedía el reino de los humanos, incluso Valerian necesitaba cierta determinación. Aunque sabía que no le atacarían, él requería el tipo de estado mental que era necesario si uno fuera a enfrentarse a un carnívoro gigante para estar delante de ellos. Y había una cosa más. Incluso entre los héroes, la que estaba dentro de esta tienda era algo especial para la teocracia. Las diferentes razas humanoides podían tener hijos entre ellas, pero ese tipo de pensamiento era tabú en la teocracia. Para la teocracia, cuya filosofía era que solo los humanos debían prosperar, cualquier otra raza representaba un enemigo, incluso si eran humanoides. No obstante, dicha política era relativamente nueva y solo se había puesto en práctica desde hacía un siglo y unas pocas décadas. Antes de eso, la teocracia también tomaba en cuenta las otras razas humanoides, siendo la política la de unirse y luchar contra las demás razas. La persona que se encontraba dentro de esta tienda fue considerada una de las razones de ese cambio. Ella es considerada la más fuerte de la teocracia y su vida era extremadamente larga. Además, se suponía que era la aprendiz de la persona conocida como la deidad guardiana de su nación. Eso era todo lo que Valerian sabía. Entre tanta información vaga, había también algunas cosas que él sabía que eran ciertas. Una de ellas es que ella no era alguien con quien incluso un general como él pudiera ser grosero. Por supuesto, nunca se le había ocurrido mirar por encima del hombro a la cúspide del orden natural. Apartó la tela que cubría la entrada e ingresó donde vio una simple silla, una cama y una mesa con un casco encima. La tienda no era muy diferente de las que la rodeaban, pero los muebles del interior tenían una fabricación relativamente buena. Estos fueron traídos desde la teocracia, usando teletransportación. Incluso su tienda, la de un general, no tenía cosas tan bonitas. Él la encontró saltando en medio toda esa decoración, llevando una armadura deslumbrante. ¿Pasó algo? Quizás estaba haciendo algo que Valerian desconocía. Por ejemplo, una especie de ritual especial. ¿Pasó algo? No, nada en especial. Simplemente no me siento tranquila si no muevo mi cuerpo. Entiendo. Ella continuó saltando durante unos segundos más y finalmente se detuvo. No hace falta que seas tan educado. Después de todo, eres mi superior en cierto sentido.
Aunque dijo eso, ella no parecía que tuviera la intención de cambiar su propio tono o la sensación de superioridad que la rodeaba. No, ciertamente no puedo acceder a una petición así. No al poder más fuerte de la teocracia y aprendiz de la deidad guardiana. Eres demasiado rígido. Bueno, no te detendré si quieres ser así. Dejando eso de lado, viendo que estás aquí, ¿puedo suponer que se trata de eso? Sí, ahora solo queda el castillo, pero creemos que las fuerzas restantes se están reuniendo en el castillo en este momento, así que yo también me encargaré de ellos, pero solo tengo como objetivo a una persona, así que no esperes que sea minuciosa a la hora de aniquilarlos. Entendido. Por favor, déjenoslo a nosotros. La mujer conocida como Seshi Setsumei cambió lentamente su expresión. Valerian, al ver la sonrisa en el rostro de ella, bajó la mirada. No es que ella estuviera apuntando a él con una intención asesina. Él lo entendía. Aún así, no pudo evitar sentir miedo. Ah, lo siento. Bueno, ¿puedes escucharme un poco? Sí, si le parece bien. Honestamente hablando, se podría decir que no le odio realmente, porque nunca me hizo daño directamente. También se podría decir que no hizo nada paternal, pero desde su punto de vista, eso es poco razonable pedirle. Es muy posible que ni siquiera sepa de mi existencia después de todo. Fue mi madre quien le guardaba rencor. Así que, se podría decir que mis sentimientos en este asunto son solo los que mi madre me inculcó. ¿Cómo debía responderle? ¿Debía estar de acuerdo o negarlo? En primer lugar, ¿dijo realmente que es la hija del rey elfo? Entonces, ¿quién era su madre? Una tras otra, las preguntas revolotearon por la mente de él. Ella ignoró a Valerian, que no podía responder por la confusión, y siguió con su discurso. Ahora lo entendía. Se trataba de ella hablando consigo misma. No esperaba una respuesta. Entonces, debería dirigir mi odio a mi madre, ¿verdad? A la que me transmitió estas emociones tan molestas. Pero ella ya está muerta, así que no puedo desquitarme con ella. Quizá por eso estoy dirigiendo este odio a mi padre como reemplazo. Si de verdad quiero limpiar este odio, debería dirigirlo a las cosas que amaba mi madre. ¿Verdad? El estado de ánimo de la conversación cambió. Valerian trató de leer la expresión de ella. Seguía sonriendo. Nada había cambiado. Pero, ¿era real esa sonrisa? Tragó saliva inconscientemente. Temía que su respuesta se convirtiera en el detonante que provocara la destrucción de la teocracia. Probablemente ella sintió su tensión, ya que su sonrisa se tornó amarga. Ah, lo hice de nuevo. Lo siento. ¿Te asusté? No decía que fuera a ser de la teocracia el blanco de mi odio, ya que, considerando todas las cosas, amo a la teocracia. Es así. Eso es fantástico. No pudo darle una buena respuesta, pero el alivio se extendió dentro de Valerian. Pero no sé por qué. Solo me pregunto si podré sentirme realmente libre después de limpiar este odio que mi madre me grabó a fuego. Me da un poco de vergüenza hablar de estas cosas. Probablemente sea lo que llaman una fase de mal humor. Ya veo. Si fuera uno de mis conocidos, ahora mismo estarían bromeando sobre mi edad. Perdón por no estar lo suficientemente atento. Ella continuó, sin inmutarse por la reverencia de Valerian. Me pregunto qué sintió mi madre. Los débiles solo pueden ser pisoteados, así que hazte fuerte.
Sin duda, el sentimiento no está equivocado. Dudo que haya sido necesario entrenar a una niña de forma tan estricta, pero, de nuevo, es probable que yo no sea la única que haya sido entrenada hasta casi la muerte durante su infancia. Es posible que haya alguien que en su infancia recibiera un entrenamiento mucho más estricto que el mío para hacerse más fuerte. Con eso en mente, solo estoy siendo una niña mimada, ¿no es así? Sobre eso es difícil decirlo con seguridad, creo, pero ¿cómo decirlo? Estar de acuerdo o negarlo. Valerian, que estaba concentrado en pensar qué respuesta sería menos propensa a disgustarla, terminó dándole una respuesta sin sentido. Probablemente, al darse cuenta de lo que Valerian estaba pasando, volvió a reírse, aunque esta vez fue una risa sincera. Quizá debería revisar los registros antiguos cuando todo esté terminado. Puede que haya cosas que mi antiguo yo no haya notado. Quizá haya cosas que no sean comprensibles si no es desde la perspectiva de un tercero. De todos modos, probablemente ella debería haber dejado algo. ¿Qué es lo que ella realmente sentía por mí? Bueno, entonces, ¿nos vamos? Considerando las capacidades físicas de Dekem, el correr a toda velocidad una distancia tan corta no debería hacerle jadear. Sin embargo, estaba completamente sin aliento. Debía ser el miedo. El miedo que brotaba de su interior era tan fuerte que estaba afectando físicamente a su cuerpo. Intentó escuchar a sus espaldas para ver si alguien le perseguía. No había nadie. Nadie venía tras él. ¿Había conseguido escapar? No. Dekem negó con la cabeza en silencio. No podía ser descuidado. No debía aferrarse más a su orgullo de ser el elfo más fuerte. Tenía que huir. La derrota no era el fin de todo. Tampoco es que no quedaran elfos fuera de este bosque. Podría simplemente viajar a un lugar lejano y reconstruir su reino. Confiaba lo suficiente en su propia fuerza como para ser capaz de hacerlo, probablemente. No cometeré el mismo error la próxima vez. Ya fueran nietos o bisnietos, ahora tenía la prueba que incluso las generaciones posteriores podían despertar su sangre. A partir de ahora, solo tendría que proceder con prudencia. Sí, es cierto. Esto no es un error ni una derrota. Simplemente es algo que puede ser una buena experiencia para mí. No voy a desperdiciar la experiencia que acabo de ganar. No soy tan idiota. Solo los idiotas vuelven a caer en el mismo error. Es cierto. Primero, haría que sus hijos tuvieran descendencia con los elfos oscuros. O debería hacerlo él mismo con los elfos oscuros. De cualquier forma, no hay tiempo. Debería escapar lo más rápido posible o quizá deba llevar algo de comida conmigo. Dekem continuó pensando mientras corría. Su teletransportación se limitaba a teletransportarse junto al elemental con el que estaba vinculado. Como ya no podía usarla debido a la muerte de Behemoth, solo podía confiar en sus propias piernas para huir de este lugar. Sin embargo, podía volar, así que tal vez no necesitaba depender únicamente de sus piernas. Así es, Dekem tenía el poder del uso de la magia. A decir verdad, aunque no llevara nada consigo, debería poder arreglárselas de alguna manera, solo con el equipamiento que llevaba. Además, si pasaba por una zona civilizada, podría saquear lo que quisiera de ellos. Estas cosas eran posibles para alguien tan fuerte como Dekem. Ciertamente, acababa de ser derrotado. Era molesto, pero lo había reconocido. Pero la fuerza de esos nietos fue una excepción. Solo eran tan fuertes porque llevaban la sangre de Dekem fluyendo a través de ellos. Así que es poco probable que hubiera gente con una fuerza similar al lugar al que iba a escapar.
Aún así, exhibir su fuerza podría llamar demasiado la atención. Ese no muerto, comandado por los nietos, podría venir a perseguirlo si se difundiera la noticia de su paradero. Dejando eso de lado, ¿qué pretendían esos dos en primer lugar? Estaban en ese piso porque el tesoro estaba allí. En ese caso, ya no estén interesados en quitarme la vida. Tal vez estaba siendo demasiado optimista. Le resultaba difícil creer las palabras de los nietos, o para ser más preciso, lo que les hacían decir al no muerto. Tal vez realmente estén tras de mí. Debía suponer el peor de los casos. Su vida dependía de ello, después de todo. En ese caso, debo tratar de pasar desapercibido hasta que esté lo más lejos posible de esta zona. También debo evitar el uso de la magia. Tendré que llevar algo de comida conmigo entonces. Existe un hechizo propio de los druidas que puede crear frutas. También hay un bastón dentro de su tesorería que podía hacerlo 6 veces cada 4 horas. Pero el mismo Dekem no aprendió ese hechizo. Tampoco estaba acostumbrado a vivir en el bosque. Dekem confiaba en su capacidad para enfrentarse a cualquier bestia que pudiera atacarle, pero no confiaba en absoluto en su capacidad para recolectar alimentos del bosque, incluyendo la preparación adecuada de las bestias muertas. Hay algunas frutas y vino dentro de mi habitación. Debo salir de este bosque con ellos lo más rápido posible, sin usar magia. Después, mataré a cualquiera que encuentre para evitar que la información sobre mí llegue a oídos de esos niños. Al mismo tiempo, también puedo arrebatarles sus bienes. Mientras hago eso, correré a un lugar lo más alejado posible. Sí, tal vez también debería llevar algunos objetos de valor. Recuerdo haber oído que las joyas y las monedas de oro son útiles. Finalmente, Dekem llegó a su habitación, respirando con dificultad. Debería haber algunas mujeres dentro, pero llamaría la atención si llevara alguna con él. También serían una carga, así que probablemente debería dejarlas aquí. O tal vez debería llevarse a una o dos. Es algo desagradable para un rey como él llevarlas, pero no deberían ser una carga si él lo hiciera. No me importa llevar a una mujer que sepa cocinar. Y no se sabe cuándo podré volver a encontrarme con un elfo tras dejar este bosque. En ese caso, debo llevar alguna para hacer bebés. Dekem ajustó su respiración y secó el sudor causado por el dolor. Quería evitar dar una imagen poco realista ante las mujeres. Mientras dividía parte de su atención hacia el camino de donde vino, temeroso de que el no muerto apareciera de repente, Dekem abrió la puerta de su habitación. «Bienvenido de nuevo». La voz despreocupada de una mujer le habló. Inmediatamente Dekem se sintió enfadado. Y pensar que una mujer que probablemente se raspó la frente por él hasta ahora se atrevía a ser tan despreocupada. Sintió como si se burlara de él por haber sufrido una derrota a manos de sus nietos. Sin embargo, ese enfado pronto se disipó en cuanto vio el estado de la habitación. Estaba de rojo. Su habitación estaba pintada completamente de rojo. Era sangre. El olor a sangre era tan denso que no podía ni empezar a describirlo. Es probable que no lo notara fuera de la habitación, ya que su nariz se había distraído con el olor de su propia sangre. Los restos de las mujeres que debían estar aquí estaban esparcidos por toda la habitación y una sola silla estaba colocada en medio de ellos, probablemente de manera intencional, con una mujer sentada en ella. Él no la conocía. Llevaba una armadura completa de aspecto espléndido. En una mano cargaba un casco y en la otra sostenía un bastón de aspecto misterioso con 3 cuchillas curvas empapadas de sangre en su extremo. No podía entender qué método de uso tenía en mente el creador de esta arma cuando la fabricó. La mujer no le parecía que fuera una elfa.
pero al mismo tiempo su rostro tenía rasgos característicos de los elfos. Entonces, era una elfa. Y, sobre todo, esos ojos. Encantada de conocerte, padre. La mujer esbozó una clara sonrisa con desprecio. Finalmente llegó a la única conclusión posible. Ya veo. Así que es así. Así que tú eres la madre de esos niños. La expresión de la mujer se puso rígida por un momento antes de volver a sonreír enseguida. Sí, tienes razón. La madre de esos niños. Esas heridas. Así que fuiste derrotado por ellos. ¿Ellos son tan fuertes? ¿Qué habilidad de ellos te hizo perder? Cuéntame, padre. Él empezó a abrir la boca, pero se detuvo. No tenía tiempo para seguirle el juego, ya que estaba claro que ella estaba ganando tiempo. Inmediatamente giró sobre sus talones, tratando de alejarse de la habitación. No te lo voy a permitir. ¡Ah! Un dolor recorrió sus piernas, haciéndole caer al suelo. Al mirar hacia abajo, vio que la hoja que se extendía desde la extraña arma le enganchaba a las piernas. Esto lo hizo tropezar y fue arrastrado de vuelta a la habitación por las piernas. Nuevas heridas se abrieron en sus piernas y empezó a sangrar de nuevo, pero eran triviales comparadas con la herida en el pecho de aquel no muerto o el daño que recibieron sus piernas al huir de ellos. Pero no podía entenderlo. Había habido cierta distancia entre ambos. A pesar de eso, ella lo alcanzó de inmediato y atacó sus piernas. Es como si esta mujer, su propia hija, fuera mucho más rápida de lo que él podía hacer. En ese momento, sintió una fuerte presión sobre su espalda. La mujer lo estaba presionando con su pie. Dekem no podía levantarse. ¿Esto significaba que ella era mucho más fuerte que él? ¿O era algún tipo de habilidad especial? ¿La herida de tu pecho fue causada por una cuchilla? ¿Y las de las piernas? He oído que usas un elemental de tierra. ¿Dónde lo tienes? Lanzó rápidas preguntas en sucesión. Él no podía sentir ni una pizca de tensión en la voz de ella. Es cierto que Dekem estaba profundamente herido. También es cierto que perdió a Behemoth, pero eso no significa que fuera débil. Aún tenía su fuerza física, que podía matar fácilmente a cualquier ser vivo de los alrededores de un solo golpe. El Dekem, que había perdido a Behemoth y que solo contaba con su fuerza física, trató de correr con todo su poder. Aunque estaba ofuscado por el dolor, no había forma que esta mujer pudiera alcanzarlo. Pero tuvo que reconocer la realidad. Esta mujer le superaba en fuerza bruta, pero aún le quedaba una duda. No recordaba haber tenido un hijo con habilidades tan elevadas. Movió la cabeza para ver a la mujer que le presionaba. Tal y como pensaba, realmente no la conocía. Y su cara le parecía un poco rara para ser una elfa. ¿Qué quieres? ¿Por qué me haces esto? Esa era una duda genuina desde el fondo de su corazón. La mujer rió a carcajadas con desprecio. Los fuertes pueden hacer lo que quieran a los débiles. ¿Me equivoco? La mujer dejó escapar un largo suspiro como si tratara de expulsar el calor que se acumulaba en su interior. Y en ese instante, la fuerza que le presionaba se hizo más fuerte. No podía respirar debido a la presión. ¿Por qué no respondes primero a mi pregunta anterior? Espera. ¿Lo has olvidado? ¿Te estás volviendo senil?
La presión sobre él aumentó gradualmente hasta el punto en que Deckem no pudo soportarla más. Podía oír las entrañas de su cuerpo crujiendo. Su boca, abierta para respirar, no podía hacer otra cosa que expulsar aire. ¡Che! La presión disminuyó ligeramente después de que ella chasqueara la lengua, pero no lo suficiente como para que pudiera escapar. Deckem todavía tenía que esforzarse al máximo solo para tomar una nueva bocanada de aire. ¿Qué ataque te hirió así? ¿Por qué me está pasando esto? Desde que conocí a esos niños es lo peor. Pero, ¿por qué esta mujer está interesada por las heridas? ¿No sabe ella lo que hicieron sus hijos? Son nigromantes que comandan a varios no muertos. No, tal vez sea diferente. Pensar que 3 personas, su hija y sus nietos, que rivalizaban con él, no, que lo superaban, aparecieron al mismo tiempo. No, tal vez hubiera una razón diferente detrás de esto. Ya veo, pensé que eran mis nietos, mis descendientes, pero si son parientes de sangre, hay otra posibilidad. Quizás sean hijos de mi padre. Imposible. Son mis hermanastros. ¿Acaso no era la respuesta más lógica a todo esto? Su padre era un héroe elfo que era el esgrimista más fuerte. Se les llamó los 8 reyes de la codicia, no en señal de alabanza, sino en señal de desprecio, porque fueron más fuertes que nadie. Los débiles intentaron pintar sobre sus grandes hazañas y destruir su gloria con actos tan insignificantes. Deckem no logró heredar el talento de esgrima de esa gran línea de sangre, pero tal vez esta mujer sí. Y bien, habla pronto o te mataré. ¿De acuerdo? Ah, 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 Hablaré, así que por favor disminuye la presión. Quiso gritar, pero no podía vocalizar. Oyó que algo se rompía dentro de su cuerpo mientras un dolor agudo se extendía por su pecho. Su cuerpo se puso rígido por el dolor que sentía, como si le estuvieran arrancando las entrañas mientras inconscientemente clavaba las uñas en el suelo. Nunca sentí ni un ápice de piedad por mi madre desde entonces, pero pensar que me concibió después de ser violada por semejante patán. Sí, la compadezco un poco. Cuando le pareció oírla hablar consigo misma, la presión sobre la pierna que lo aplastaba aumentó aún más. Podía oír cómo las cosas de su interior se rompían una tras otra, revitalizando el dolor que sentía anteriormente con cada instancia. Podía sentir el sabor de la sangre que brotaba de su garganta, pero, aunque quisiera dejarla salir, como mucho podría provocar un goteo que bajara por su boca. Era asfixiante y doloroso. ¿Por qué tenía que pasar por esto? A pesar de no haber hecho nada malo, Deckem luchó con todas sus fuerzas. Estaría bien un solo respiro, pero no era capaz de liberarse. Sus luchas no tenían sentido ante la abrumadora diferencia en el nivel de sus fuerzas. Muerte. Él moriría. No había pasado mucho tiempo desde que tuvo pensamientos similares, pero esta vez fue más fuerte. Miedo. Estaba asustado. Asfixiado. Era sofocante. ¿Por qué él? Esto es realmente irritante. Por culpa de este patán, mi madre... Oscuridad. ¿Por qué? Las lágrimas brotaban. ¿Por qué le hacía cosas tan crueles? De verdad. No podía respirar. No quería morir. Alguien
¡Ayuda! De repente, su conciencia regresó, pero eso no significó que el dolor desapareciera o que pudiera respirar. ¿Qué? Algo había pasado. ¿Tu cuerpo se ha hinchado? ¡De verdad! ¡Qué testarudo! ¡Crack, crack, 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 crack! El sonido de todos sus huesos rompiéndose a la vez. Dolor. Algo había pasado. El mundo se oscureció para Dekem una vez más. Fin de la primera sesión de lectura. Para quien no lo haya entendido, básicamente Dekem muere, o sea, Seshi lo mata y revive. Porque tenía... bueno, realmente... sí. Muere porque hay oscuridad y su conciencia regresa. Es revivido por el hechizo que tenía de resurrección. Por eso revive. Pero aquí él no se da cuenta porque si algo había pasado. Imagino que por el dolor no lo había pensado. O sea, no lo pensó. Igual lo estaba matando. Claro, lo mató Seshi y volvió a la conciencia y era como, me está matando otra vez. Entonces, claro, muere. Muere 2 veces. Pero aquí ya muere definitivamente. Por cierto, por acá, más atrás, hay algo muy interesante, ¿no? Que no había caído en cuenta. Bueno, en primer lugar, Seshi tiene, sí, alrededor de 100 años. De que la escritura del holocausto de esa época casi la exterminan por algo que hicieron. Nosotros sabemos qué hizo esa... O sea, casi el rey elfo extermina esa escritura de hace 100 años por algo que hicieron. O sea, lucharon contra el rey elfo por algo. Nosotros sabemos qué hicieron. La escritura del holocausto fue a salvar a la mamá de Seshi. Eso fue lo que pasó, básicamente. La mamá de Seshi, evidentemente, era mucho más débil que ella. Evidentemente. Yo diría que la mamá de Seshi está al nivel del capitán de la escritura negra. O estaba, porque está muerta. Porque está muerta, seguramente es de vejez. Pero estaba al nivel del capitán de la escritura negra. El capitán de la escritura negra está alrededor del nivel de Solution. Es decir, que está alrededor del nivel 60, entre 60 y 65, ponle. Un muy alto para lo que es un ser humano. Al fin y al cabo es un semidios, ¿no? Es un descendiente de los dioses. Seshi, por otro lado, es descendiente no solamente de un men de la escritura... de un men de la teocracia, ¿sí? De uno de los 6 dioses, sino que además es descendiente de uno de los hijos de los 8 reyes de la codicia. O sea, Seshi comparte sangre de los 6 dioses y de la gente de los 8 reyes de la codicia. Interesante, ¿no? Por eso es que ha alcanzado el nivel 88. Desciende de players directamente. Es descendencia no solamente de player y ser del nuevo mundo, no, es descendencia de, bueno, sangre de player y de player, básicamente. Sangre de player y de player. Es esa la vuelta de por qué ella ha podido superar tantos sus límites. Y otra cosa interesante, se decía que ella es la aprendiz de la persona conocida como la deidad guardiana de su nación. Parece que en la teocracia tienen el concepto de deidad guardiana. Yo tengo 2 posibilidades. Cuando leí eso se me vinieron a la mente 2 posibilidades. Primero, que uno de sus dioses sea conocido como la deidad guardiana. Probablemente, bueno, cualquiera de los 6. Diría Surshana, porque pues parte de la escritura negra Seshi. Y pues digamos que, claro, creo que dice aprendiz de la persona. Claro, si dijera aprendiz de la deidad guardiana de su nación, uno puede llegar a decir, bueno, capaz, y se refiere a que pues ella sigue como las enseñanzas de Surshana, como un cristiano que dice que es aprendiz de Jesús, qué sé yo, ¿sí? Va,
Pero es que aquí dice aprendiz de la persona. Yo me quedo con esta otra posibilidad, que se refiere a el señor no muerto que la teocracia tiene escondido. ¿Sí? Que se me acaba de ir el... Rick, no, ¿cómo era el nombre? Se me fue el nombre. ¿Me pueden recordar el nombre? Que básicamente es el que... Rufus, gracias Lambda. Que es básicamente Rufus el que Azud, ¿sí? En el volumen 14, el tío del Acius, Azud, el de Gota Roja, el de la armadura, el del Sweet, ¿va? El del robot este, bueno, el del mecha. Cuando se habla con la escritura negra, cuando habla con ellos, él le dice, saludas a Rufus. ¿Ya? Que es un secreto de Estado, porque la teocracia es full humanidad. Acá los seres semihumanos heteromorfos, muerta a esos hijos de la gran perra, no los permitió, pero Rufus, que no se sabe exactamente tampoco qué es un aprendiz de Surshana. Yo sinceramente creo que es un NPC de Surshana que sigue vivo, un NPC de este player de hace 600 años que se llamaba Surshana, que también era un no muerto, ¿va? Yo creo que él sigue vivo porque, bueno, sigue vivo. Ha estado vivo alguna vez porque es un no muerto. Entonces yo imagino que con deidad guardiana se refieren a Rufus. Y pues que Seshi aprendió de Rufus probablemente su magia de muerte instantánea. No su magia de muerte instantánea, porque esa la aprende por su talento. No, su talento es por... No, sí tiene que ser su magia de muerte instantánea. Porque recordemos que Seshi es una navaja suiza. Ella tiene que aprender todas las clases que le permita utilizar las armaduras y armas que le dan los poderes que ella puede utilizar. El objetivo de toda la vida de la muerte es por la guadaña de Surshana. Leigenhard es por la armadura, ¿no? Que ella lleva. Entonces, a lo mejor Rufus le ayudó a aprender la clase que le permitía utilizar la guadaña de Surshana. A lo mejor, puede ser. NPC nivel 100. Puede ser. Puede ser perfectamente un NPC nivel 100. Claro que sí. De Rufus no sabemos una verga. O sea. No sabemos. Mira. ¿Qué sabemos de Rufus que está ahí? ¿Sí? Simple. Está ahí. Es como saber que... Es como que ustedes sepan que yo estoy en mi apartamento. Que está en su apartamento, pero mi apartamento no lo conocen. Rufus es el apartamento, ¿va? Rufus es el... No, solo conocen este pedacito. Esto de aquí, Kep está aquí y ya está. Capaz y luego se caen, son paredes falsas y estoy en un escenario de televisión con público de fondo que aplauden cuando cuando acabo las cámaras, ¿sabes? ¿Te imaginas? Pero bueno, es interesante, es interesante. Pero en fin, no voy a alargar más esto. Para la gente de YouTube, espero que les haya gustado. Les recuerdo, nos quedan 2 sesiones de lectura para acabar la parte 3 y nos queda el epílogo. Si les gusta lo que hago, me pueden apoyar volviéndote miembro, volviéndote un donador por Patreon, por PayPal. O también si tienes Amazon Prime, suscribirte acá en Twitch, en mi canal de forma gratuita. O suscribirte, así no sea gratuito. En fin. Chao gente, besitos, bye bye bye.